Qué enorme gusto que te puedas conectar en este momento para que puedas escuchar una palabra de Dios. Lo interesante de todo esto es que aún en cualquier situación que nos podamos encontrar, si algo no cesa, es que Dios tiene algo nuevo para nosotros. Yo quiero compartirte una historia que Jesús utiliza para tener que tratar con la vida de dos grupos de personas. Lo habla tanto Lucas capítulo 15 como Mateo capítulo 18. Dos grupos de personas, uno eran unos que se llamaban publicanos y otros se llamaban fariseos. Los publicanos eran el tipo de personas, la hacienda, la gente que recaudaba impuestos, gente que algunos eran judíos pero trabajaban para el gobierno romano. Y el otro grupo eran unos que se llaman fariseos, y a veces utilizamos esta palabra para emplearla mal y referirnos a cierto tipo de personas con ciertas características. Y es que los fariseos, desafortunadamente, aunque eran gente que interpretaba la ley y era gente que se dedicaba a esto de tiempo completo, algunos habían olvidado el propósito y su llamado, y en lugar de acercarse a los que más necesitaban una interpretación de Dios, ellos levantaban un muro muy alto de santidad, de su nivel de superioridad, para decir: soy demasiado santo y nada se me pega. Y en lugar de ir por los que más necesitaban, entonces ellos adquirían una actitud muy extraña y a veces se divorciaban de la realidad. Y entonces Jesús tiene que dirigirse a ellos. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de ellos, incluso en su boca, decían: ¿cómo es que Jesús va a morar con un hombre pecador? Y decían: ¿y por qué Jesús va con ese tipo de personas? Y es cuando Jesús tiene que hacer un paso hacia enfrente y decirle: vengan, les voy a contar una historia en 3 partes. Le dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y para que lo entiendan, vamos a ilustrarlo. Les dice: la primera parte les habla de la historia o de una oveja. Y dice: ¿quién de vosotros, siendo pastor de 100 ovejas, se le pierde una y va y deja las 99 y busca esa oveja que se le ha perdido? Y entonces ellos se quedan un poco serios y le dice: bueno, porque no parece entender matemáticamente que un pastor que tenga 100 ovejas se le pierde el 1% y decide el 99% guardarlas, y en lugar de tomarlo como pérdida, él dice: a mí no se me pierde nada. Y entonces dice Jesús que guardando las 99 va y emprende una búsqueda, la búsqueda de aquella que se le había perdido, porque un pastor sabe qué oveja tiene cada característica. Antes los pastores, incluso hoy en día los pastores de rebaños, cuando tienen que traer a un redil de regreso ya por la tarde, entonces los contan por bloques en números. Y este pastor se dio cuenta que le faltaba una. Y por eso ellos entendían muy bien la figura del pastor, porque si algo se dedicaban en Israel en el tiempo que Jesús está hablando, es a esto, a la ganadería, a ir sobre los animales, a trabajarlos. Y Jesús les dice: se le pierde una y la busca. Y cuando va y la busca, le encuentra, número 1, la encuentra perdida. Número 2, le encuentra que está en dolor. Tercero, está herida. Y dice que curando las heridas se la echa en los hombros y regresa. Y cuando regresa hace fiesta porque la que se le pierde fue hallada. Ahora, entendamos algo. La oveja, ¿por qué se perdió? No sabemos. Debió de haberse quedado, pero se perdió. Y el que era responsable de ella fue. Y en lugar de agarrarla y patearla, porque eso no nos dice la historia, nos dice que simplemente en lugar de decirle: oye tu oveja, ¿por qué te me andas perdiendo?, simplemente cura sus heridas, la perniquebrada, y se la echa en los hombros. Y en lugar de representar algo, puede ser una carga, caminar algunos kilómetros con un animal muy pesado en los hombros. Qué bonito y qué interesante es que Jesús utiliza esta historia para hablarle a la gente que sabe que se perdió, pero no sabe cómo regresar a casa. La segunda historia que utiliza Jesús es la de una moneda, la de un dracma. Dice que una mujer tenía 10 dracmas, en el cual hacía un tocado que iba en su frente. Toda mujer casada llevaba una especie de tocado aquí en la cabeza, con 10 monedas valiosas, para decirle a la gente que ella pertenecía a su amado y que tenía valor.
Y entonces, utilizando esta figura, le dice, de los 10 dracmas que ella debió haber tenido en su tocado, dice que perdió una. Entonces, ella sabe que lo perdió. Y dice que se perdió la moneda no afuera, se perdió dentro de casa. Y estando allí, dice que la mujer va y toma una lámpara, le pone aceite y la enciende. Número 1, dice que remueve todo, que limpia todo. Número 2, que al tomar la lámpara empieza a buscar en todo lugar de la casa donde se pudo haber perdido. Y dice que de pronto le encuentra. Estaba dentro de casa. Y dice que al encontrar la moneda, sale y va con sus amigas, con todas sus vecinas. Y les dice, lo que había perdido he encontrado. Lo que me hacía falta, aquí está de regreso. Y dice que la mujer se pone gozosa y hace su propia fiesta también. Esto nos habla de que, a diferencia de la oveja, la moneda no sabía que estaba perdida. Y seguía siendo valiosa, pero estaba en casa. ¿Y de qué servía estar perdida y tener valor si no podía ser enseñada? Y lo que tiene que hacer es utilizar la figura de lo que es el aceite, de lo que es la lámpara, de lo que es la luz, la búsqueda, la limpieza, hasta con diligencia poderla encontrar. Y la tercera historia que utiliza Jesús es esta, dentro de estas partes. Dice que había un hijo. Tú te sabes la historia. Este hijo de pronto se pierde porque reclama su herencia y dice, papá, yo no me voy a esperar hasta que tú mueras, yo necesito la parte de lo que a mí me corresponde. Interesante, porque no le correspondería nada hasta que papá muera, pero el chico deseó que su padre muriera. Dice que tomando la herencia, porque eran 2 hermanos, dice que le da lo que le corresponde al padre con mucho dolor. Y entonces lo que hace el hijo es irse, malgastárselo, perderlo en fiestas, en amigos, y en cuanta cosa más. No se puede desperdiciar algo que ni siquiera a él le costó poder construir. Después de algún tiempo, el chico decide seguir en ese tipo de vida. Y cuando te quieres perder, todo tiene un límite, porque ningún producto de perdición es ilimitado. El chico llega y toca fondo, se queda sin dinero, se queda sin amigos, se queda sin fiesta, se queda sin gente que antes le aplaudía. Y entonces él necesita comer y necesita trabajar. Él nunca había trabajado para alguien más que no fuera tal vez su padre. Dice que este muchacho va y pide trabajo, y en lo peor, porque Jesús utiliza esto diciéndole a ellos, va y trabaja apacentando cerdos. Ningún judío podía trabajar con cerdos. Ellos lo consideraban muy duro, muy difícil, muy bajo de hacer. Eso se lo delegaban a otro tipo de personas, a criados, dejaban tal vez extranjeros que ellos empleaban para poder llevar a cabo esta labor de apacentar cerdos, que era lo inmundo. Si tú has estado cerca de un lugar donde estén cuidando cerdos, te vas a dar cuenta muy bien de lo que hablo. Entonces dice que el muchacho, viéndolos comer a esos cerdos, dice, ellos comen mejor que yo, y a mí me fuera mucho mejor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Debería de regresar a casa de mi padre. Ahora, yo te mencioné que la oveja sabía que estaba perdida, pero no sabía cómo regresar. La moneda no sabía que estaba perdida, pero se perdió en casa. Pero este tercero, el hijo, sabía, número 1, cómo se había perdido. Número 2, sabía que estaba perdido. Tercero, sabía que era tiempo de regresar a casa. Y cuarto, él sabía cómo regresar a su casa. El problema es que no sabía cómo le iban a recibir. Cuando él regresa, tú ya conociendo esta historia, lo primero que hace al pisar la hacienda es que se da cuenta que el padre ya lo estaba esperando. El padre corre y lo abraza, lo besa, no importa que estaba sucio, que el hedor era demasiado alto. Simplemente él sabe que es su hijo, que lo estaba esperando, y le dice, bienvenido a casa. Entonces voltea con su gente y le dice, tráiganme un buen vestido, báñenlo. Se quitó el anillo y se lo puso. Y le dijo, estoy contento, va a haber fiesta, vamos a matar un becerro gorro, porque yo tenía un hijo que estaba perdido, pero ya no está perdido. Se me había muerto, pero ya no está muerto. Y entonces restaura y restituye a este muchacho. Hay una ley en Deuteronomio que dice que en la cultura de ellos, cualquier hijo que avergonzara a su padre, la sentencia era lapidarlo hasta muerte, arrojarle piedras. Y entonces
Por eso el padre tiene que correr y abrazarlo, porque sabía el chico que al pisar la hacienda, una vez pisando la hacienda, los demás trabajadores tenían el derecho de tomar una piedra y matarlo. ¿Por qué? Porque había avergonzado al patrón de la casa. Por eso el padre le dice, si lo van a apedrear, apedréenlo, pero abrazándome. Y ahí es cuando le muestra el amor del padre. En la oveja nosotros vemos la figura de Jesús como el buen pastor. En la moneda vemos la obra del Espíritu Santo yendo sobre aquellos que se nos pierden, incluso en casa. Pero en este momento vemos la figura del Padre amante abrazando al Hijo que le había avergonzado. Tú tienes que saber algo. Primero, es que tal vez tú te puedes perder y no te has dado cuenta, hasta el punto donde eres herido. Y entonces sabes que necesitas de Dios, pero no sabes cómo regresar. Por eso es este tipo de administraciones, para que escuchándonos sepas que Dios te da una segunda oportunidad, que Dios no te ha dejado ir, que Dios está contigo. Y por eso es que viene el buen pastor y va por la oveja y le dice, tú eres mía, no dejas de pertenecer a mí. Y en la moneda sabe que está perdida en casa. Nosotros tenemos gente perdida incluso en casa. Hay personas que se hieren, que se lastiman, que se ofenden, que dejan de servirle a Dios con los talentos, con los dones que Él le da. Y están en casa, pero su mente está lejos de casa. Van a la iglesia, pero ya no sienten a Dios. Pasan al altar y oran, pero ya no sienten que Dios está escuchando su oración. Entonces yo me dirijo a ti si eres como la moneda, porque tú necesitas el Espíritu de Dios. Que Él trate contigo y que traiga luz para encontrarte, porque tú eres valioso delante del Señor. Y tercero, si escuchas la historia del hijo perdido, o algunos dicen pródigo es que da, que prodiga. Si escuchas la tercera historia del hijo pródigo y te sientes identificado, entonces déjame decirte que tal vez tienes miedo de regresar a casa, a tu iglesia, o a congregarte con cristianos porque te sientes sucio, sientes que has pecado demasiado, que Dios está demasiado alto y sublime, pero no puede bajarte aquí al terreno de la tierra y verte porque tú estás mal. Entonces ahí tienes que recordar que Dios es el Padre amante, que te abraza, que te restaura, que te lava, que te restituye, que te perdona. Tú puedes contestar, sí, ya lo he hecho muchas veces. No importa, la Biblia habla que 7 veces cae el justo, pero 7 veces se vuelve a levantar. Ese es el amor de Dios. A diferencia del amor de las personas que tienen un límite, el amor de Dios es incondicional, es ilimitado. Dios no te va a dejar de amar. Por eso es que necesitamos que escuches esto, que regreses a casa, que sepas que Dios va a estar contigo, que Dios te ama. El problema es como el hijo perdido, que no va a faltar el hermano que se enoje, que diga, ¿y por qué va a regresar este? ¿Y cómo se les ocurre darles otra oportunidad? ¿Qué no se acuerdan lo que hizo? ¿Qué no se acuerdan cómo nos avergonzó? ¿Qué no se acuerdan cómo fracasó? ¿Qué no se acuerdan la relación que llevaba y cómo la terminó? Mira, lo que dictamina tu futuro no es la figura del hermano que se enoja y que acusa por qué está regresando. Aquí lo que importa es la figura del Padre amante, que Dios dice, no importa que su sentencia era muerte, yo le doy vida. No importa que su sentencia era pagar por sus errores. No importa, yo mandé a mi hijo a morir a la cruz del Calvario por él. Entonces date cuenta de esto. Puedes estar perdido pero no sabes cómo regresar. Puedes estar perdido incluso en casa y no sabes que estás perdido, pero necesitas ser confrontado. Y tercero, necesitas saber que Dios te quiere de regreso. Que Dios te quiere volver a activar, que Dios quiere volver a usarte, que Dios quiere volver a trabajarte. Puedes decir, he fracasado mucho, me equivoqué en mis relaciones sentimentales, hablaron de mí, fracasé económicamente, mi familia se destrozó, me divorcié, pasé por algo. Está bien, pero ninguna excusa va a ser suficiente. Cuando mires a Dios y Dios te esté confrontando con su poder a través de su palabra y te diga, te necesito de regreso. Porque tú necesitas estar de nuevo en casa. La gracia no muchos la entienden. Juzgar todos lo entienden. Es más fácil juzgar que dar la mano y ayudar al que se ha perdido. Por eso, entiéndelo una vez más. Puedes estar perdido, pero necesitas que el Padre vaya por ti.
Puedes estar perdido y no saberlo, pero necesitas que Dios te confronte. Puedes estar perdido, no puedes saber cómo te van a recibir, eso no importa. Lo que importa es que papá te está esperando. Dios te está esperando. Dios te quiere de regreso. Por eso ahí viene el tema de la restitución. Yo siempre he creído que no es bueno pecar y no hay necesidad de probar del mundo para adquirir experiencia. Pero si ya lo hiciste, vas a entender una cosa. Que después de tus errores, después de un proceso donde Dios te va a restituir, vas a tener que dar fruto ahora de arrepentimiento. Y puedes levantarte como una mejor persona. Tú no te tienes que hacer aficionado a volver a caer en el mismo error. Tienes que poner de tu parte. Tienes que mirar hacia el cielo y decir, Señor, ahora quiero hacer las cosas bien. Por eso ahora me dirijo a aquellos que se han equivocado en su vida. Por aquellos que han pecado. Por aquellos que se han alejado. Por aquellos que piensan que tal vez no hay una oportunidad más. Por todas esas personas existe este momento para decirte que Dios está esperándote. ¿Quieres correr a abrazarlo? ¿O quieres venirte un paso hacia atrás y decir, yo hasta aquí llegué? Creo firmemente que Dios tiene algo para ti. Que sin duda no estás conectado por casualidad. De hecho, estuviste tentado varios momentos a desconectarte, pero permaneciste en esta conexión. Esa es una señal buena. La señal es que el Espíritu Santo está tocando tu vida. Y viene a tu mente el sacrificio de Jesús. Y ahora viene el abrazo y el amor del Padre para tu vida. Será restituido, tu anillo viene de vuelta, ropa nueva viene. Y lo más interesante de todo esto es que te vas a levantar con poder en victoria en Cristo Jesús. Dios cree en ti, ¿cuánto más tú no puedes creer en Él? Tienes que ser un instrumento ahora, después de haber sido restituido. Tienes que ser un instrumento para alcanzar a otros que tal vez pasaron por lo que tú pasaste. Después de todo lo que te sucedió en tu vida, vas a entender que algo bueno tiene que salir de todo eso. Y es que el amor de Dios está para ti, contigo y en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, por aquellos que están conectados y que van a ver la transmisión después. Gracias por hablar a sus vidas. Y yo creo firmemente, Señor, que estás tocando el corazón de aquel que te necesita y que puede volver a ser levantado en gloria. Dios, esta oración muy corta es por aquellos que les ha sucedido algo, que fueron fracturados en algún momento, pero hoy necesitan de ti. Por aquellos, háblales, Señor. Háblales, Señor, y transfórmales en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz del Señor esté contigo. Que la paz del Señor inunde tu corazón y que puedas dormir en este día sabiendo de que Dios está contigo. Bendito sea Cristo Jesús.